pongáis el gorro de alumnos, de estudiantes, y os vamos a pedir que trabajemos las dinámicas de todos los contenidos como si fuésemos experimentando, ¿no?, la experiencia como si fuésemos un alumno, porque pensamos que es la mejor manera de, bueno, pues luego poder trasladar todo ese contenido al aula. Sí que comentaros, deciros que si os parece, en el chat de esta reunión pongáis vuestro nombre y apellidos. Sabéis que lo explicaremos después, os lo explicábamos también en el email en el que os mandábamos el enlace de la sesión. Al finalizar podéis pedir un certificado de participación en el taller que es emitido por Fundación Repsol, y para asegurar no cometer ningún error caligráfico en el certificado, pues sí que nos gustaría si podéis por favor poner el nombre y apellidos tal cual queréis que apareciese en el certificado. Por mencionar un poquito la agenda, pues bueno, vamos a tener una primera parte en la que, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Thinkers FP, por si acaso hay alguien que todavía no conozca el programa. Y vamos a ver cada uno en esta primera parte. Después de la introducción trabajaremos, ya os pondréis ya el gorro de alumnos y trabajaremos de manera práctica cada uno de los capítulos. Aquí os pediremos, oye, que participéis, que cuanto más participéis, mejor. Incluso os podemos abrir los micrófonos, ¿no? Porque después todo este material os lo vamos a proporcionar para que lo podáis llevar a las aulas. Con lo cual, cuanto más interactuemos y más participemos, más enriquecedor va a ser, y más material os vais a llevar después, ¿no? Luego haremos un pequeño descanso, allá como a las 12:30, de 15 minutitos, un break para, bueno, baño, cigarro, café y esas cosas. Y en la segunda parte de la sesión hablaremos de competencias, porque en el programa Thinkers FP también os permitirá evaluar las competencias de sostenibilidad, las GreenCom y EntreCom. Y os vamos a decir cómo, y os vamos a proporcionar todos los materiales que vais a necesitar, rúbricas, etcétera, para poder hacer la evaluación del módulo, ¿no? Y luego habrá un apartado final donde os contaremos próximos pasos, os diremos cómo podéis compartir, cómo podéis acceder a todos los materiales, y atenderemos todas las dudas que tengáis. Entonces, bueno, pues si os parece, entramos en materia. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, la mejor manera al final, cuando me veáis, ¿me veis? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo ya estaba dentro del programa. Me voy al inicio para que lo veáis. Bueno, eh, vamos al inicio. Mira, voy a entrar desde el principio. El acceso a Thinkers, vamos a verlo in situ. Thinkers, para entrar en Thinkers simplemente tendremos que entrar en la página de Fundación Repsol, thinkers.fundacionrepsol.com, y entráis en lo que es el programa educativo, en la página donde se encuentran alojados los programas. Un poco de visión general para que veáis en este primer carrusel, pues vais a ver todas las novedades respecto a los programas, bueno, pues y todas las últimas, por ejemplo, tenéis el acceso a todas estas formaciones, a todo el calendario de formaciones, donde podéis entrar y inscribiros en sesiones que hay las próximas semanas que os puedan interesar. Bueno, es un carrusel de anuncios. Y aquí tenéis todos los programas educativos Thinkers. Sabéis que los programas educativos Thinkers están adaptados a los contenidos curriculares de tanto de las etapas de primaria, secundaria y de formación profesional. Aquí tendríamos, bueno, pues Ay, Dios mío, me he ido, lo siento. Tanto botoncito, me fui. Aquí tendríamos, como os decía, los correspondientes a los de formación profesional para docentes, formación profesional para alumnos. Si hay aquí algún docente de FP básica, que sepáis que en FP básica se está utilizando el programa de secundaria.
¿Cómo puedo acceder a los contenidos? Los contenidos son totalmente gratuitos. No os preocupéis porque luego al final de la sesión hemos reservado un espacio de unos minutitos para entrar un poquito más, ¿no? en lo que es la herramienta y explicaros un poquito más, ¿no? Aquí abajo tenéis muchas más cosas, ¿no? Tenéis los programas en inglés, tenéis la información de los premios, bueno, luego todo eso lo vemos un poquito más. Como os decía, para acceder al programa de manera gratuita, lo único que tenemos que hacer es registrarnos. ¿Cómo nos registramos? Muy sencillo. Yo aquí veis que me aparece un botoncito de D porque ya estoy registrada. Si es la primera vez que entráis, aquí al principio os aparecerá un botón que dice registrarse. Hay uno que dice registrarse, otro que dice identificarse. Si es la primera vez que accedéis, tenéis que acceder al registro. La página de registro es muy sencilla. Os llevará a una landing donde simplemente tenéis que introducir vuestro correo electrónico corporativo, bien el de la comunidad autónoma o el de vuestro centro educativo, y luego una serie de vuestro centro educativo en sí, la etapa educativa y alguna información más que necesitamos a efectos de informativos, ¿no? Pues la familia profesional, etcétera. Una vez que accedéis al registro, os va a llegar un email al buzón de correo que hayáis indicado en esa página de registro para que confirméis el login. Una vez que confirméis el login, pongáis vuestra propia contraseña, pues ya volvéis a entrar en thinkers.fundacionrepsol.com y simplemente en el botón de identificarse con vuestro email y vuestra contraseña ya podréis acceder a todo el contenido de los programas de manera gratuita, de todos ellos, ¿eh? Si en algún caso hacéis sobre la marcha en esta sesión que estamos ahora mismo, ¿no? El registro y veis que tenéis alguna dificultad, que no os llega el correo para que terminéis el login y el proceso de registro, no os preocupéis. Dejadnos unos minutos que vamos a validaros internamente a todos aquellos que os estéis registrando ahora mismo por primera vez y en unos minutos lo volvéis a intentar con el botón identificarse y vais a poner la contraseña Thinkers 2025, la primera Z en mayúscula. Así no deberíais de tener ya ningún problema. Oye, en caso de que el problema persista, si es que hubiese, que no debe haber, nos ponéis un correíto a la asesoría pedagógica, que Mónica os estará poniendo por ahí el email y os lo solucionamos enseguida. Bueno, sin más dilación, formación profesional, veis que tenemos dos programas, ¿no? Dos contenidos. ¿Por qué? Porque en el caso de formación profesional, los alumnos también pueden acceder al programa. Estamos hablando de una etapa educativa en la que los alumnos están muy cercanos a la edad adulta y en algunos casos los docentes consideráis interesante, bueno, pues que entren al programa directamente, que puedan acceder a los ejercicios, también de alguna manera sirve para reforzar esas competencias digitales. Bueno, pues en el caso de formación profesional es posible y simplemente nos lo tenéis que solicitar. Eso sí, para garantizar, no es un registro libre, sino que es a petición del docente, porque tenemos que garantizar todos los temas de protección de datos. Nos ponéis un correo a la asesoría pedagógica, buzón de programa educativo, con una serie de datos que os vamos a solicitar y simplemente lo hacemos en un plazo de 48 horas. Los programas son exactamente los mismos, lo único que en el de docentes, bueno, pues tenéis a disposición todas las guías didácticas, todos los solucionarios de los ejercicios, cosa que los alumnos no. Por eso es interesante que desde el perfil de docentes abráis el de docentes. Bueno, Gloria, un segundo solo, si me permites. Y una cosa importante que tenéis los docentes con respecto, una diferencia importante con respecto a los alumnos, es que vosotros tenéis en vuestro programa de docentes todos los editables y ellos no. Ellos, donde ellos tienen un PDF, vosotros podéis tener un PowerPoint con las notas del PowerPoint y eso es una eso. diferencia significativa. Efectivamente, como dice Mónica, eso es una diferencia sustancial que os iba a comentar, ¿no? Que al final todo el material, como dice Mónica, es descargable y lo tenéis a vuestra disposición para impartir en aula
de acuerdo a las necesidades de vuestro grupo, ¿no? Hay en algunos casos docentes pues, que preferís imprimir el material y hacer fotocopias, no lo sé, u otros que a lo mejor os es más cómodo hacerlo en pantalla. En fin, está a disposición para vosotros y en el caso de los docentes, como dice Mónica, además, pues en formatos editables con todas las notas que os van a ayudar a impartir en el aula. Bueno, una vez que entréis en el programa, una cosa importante es, yo aquí como ya he entrado más veces, pues me aparece continuar lección, pero la primera vez que entréis os va a aparecer iniciar lección. Este botón azul, veréis que en Thinkers los botones azules son muy importantes porque tenéis que dar a iniciar lección para que os deje navegar por el programa. El programa tiene esta apariencia, ¿veis? Tiene 6 capítulos de contenido y un capítulo de bienvenida en el cual vais a tener las guías didácticas generales de todos los capítulos. Luego veremos que cada capítulo tiene su propia guía didáctica, pero como cada capítulo es independiente, es decir, como docente yo puedo apostar por Thinkers para impartir todos los contenidos de sostenibilidad con Thinkers FP o puedo escoger los contenidos que quiera. Entonces, cada capítulo tiene su propia guía didáctica para el docente, pero aquí, para que lo tengáis todo recogido, pues tenéis la guía general. Aquí tenéis la descripción del reto Somos Profesionales, porque ahora veremos también que la idea es que los alumnos puedan aprender trabajando, ¿no? Y la idea es formarles para que aprendan a diseñar sus planes de sostenibilidad y como reto os vamos a proponer el diseño de un plan de sostenibilidad que además luego vamos a poder presentar a los premios Thinkers FP, luego vamos a hablar de todo esto y aquí tenéis el procedimiento para solicitar el alta de alumnos que antes os decía. Y bueno, os voy a poner un vídeo que creo que es muy interesante y resume de manera muy sencillita lo que es Thinkers FP. Me decís si lo escucháis. No, ¿No te escuchas? no, compartiste con audio. Los retos también. Pues esperad que voy a compartir de nuevo Sí. con el sonido, ¿vale? Eso es. CFP, un innovador sí. programa Ahora educativo sí, que ¿verdad? prepara Pues a los voy desde el profesionales. principio. Sí. A medida que la sociedad afronta los retos ambientales y sociales, cada día se hace más necesario integrar competencias y valores en la formación profesional y capacitar a las personas para lograr una economía sostenible. Bienvenidos a Thinkers FP, un innovador programa educativo que prepara a los profesionales del mañana para enfrentar los desafíos de la transición ecológica y la sostenibilidad. Con Thinkers FP tendrás acceso a numerosos recursos educativos, videopodcast, vídeos formativos, presentaciones interactivas, juegos, ejercicios, retos, reflexiones, para desarrollar e integrar los contenidos y competencias relacionadas con la sostenibilidad de manera atractiva en las aulas. Thinkers FP empodera a los estudiantes para que se conviertan en protagonistas, capaces de afrontar los retos ambientales y sociales actuales, y se conviertan en profesionales que activen el cambio del modelo productivo con creatividad, colaboración y orgullosos de su propio potencial. Thinkers FP cubre el contenido curricular del módulo profesional de sostenibilidad aplicada al sector productivo. A través de 6 capítulos, somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza. Los estudiantes alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos y se formarán en aspectos de gran futuro laboral y enorme relevancia como sociedad. También pondrán en práctica lo aprendido a través del reto Somos Profesionales, desarrollando soluciones basadas en problemas reales. El programa Thinkers FP, Industrias y Producción, trabaja además los contenidos específicos de las familias de fabricación mecánica, industrias alimentarias, industrias extractivas, química, transporte y mantenimiento de vehículos e instalación y mantenimiento. A través de la plataforma Thinkers, tú eliges cómo y cuándo poner en marcha cada contenido según las necesidades de tu aula. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Y con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura a los premios Thinkers. Únete a Thinkers FP y prepara a los profesionales del futuro.
Bueno, Thinkers FP. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí un momentito. Ahora, Hazlo. ya ha Ajá. salido. Thinkers FP, bueno, como veíais al final del vídeo, hacía alusión a los premios Thinkers. Este año, este curso, lanzamos la primera edición de los premios Thinkers FP, que premiarán, ¿no?, aquellos proyectos elaborados por aulas de FP que realicen el mejor plan de sostenibilidad. Desde octubre, en la semana que viene, la siguiente, en 15 días vamos a publicar las bases. Podéis presentar vuestra candidatura desde ya. Y bueno, os recomiendo que lo miréis porque bueno, hay premios muy interesantes que pueden llegar hasta 15.000 euros, sorteos y muchas cosas. O sea que si trabajáis con Thinkers FP, estad atentos a los premios porque puede ser una oportunidad también, ¿no? En el vídeo me hacía mención a las familias de industrias y producción. En realidad, el programa es adaptable a cualquier familia, ¿no? Si me voy aquí a la guía didáctica general y veis, me voy a ir yo a la página, que la tengo por aquí, a la página 18-19. A ver, un momentito, me voy aquí a la 18. Veis que aquí tenemos os presentamos un cuadrito donde por cada una de las áreas temáticas os indicamos la propuesta de sesiones y recursos que podéis utilizar y os vamos diciendo la temática, ¿no? Pues los que son transversales aplican para todos. En los que veis una temática específica de industrias y producción, sería tan sencillo como pues, cambiar el ejercicio y adaptarlo al sector en el que estáis trabajando. O sea que es totalmente adaptable al resto. También veréis que el programa completo tiene una duración de 44 horas, cuando el Real Decreto establece 30-32 horas, ¿no?, en función de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque os hemos facilitado muchos más ejemplos y muchos más recursos y muchos más ejercicios para que podáis elegir, ¿no?, de acuerdo a vuestras necesidades y de cómo queréis trabajar con vuestros alumnos, el que más os interese, ¿no? En unos casos preferís un vídeo, en otros casos, bueno, pues hay numerosos recursos que podéis utilizar para cada sesión, para que podáis ir eligiendo el que más os interese, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, las características generales de los programas Thinkers, y no solamente Thinkers FP, sino que esto es de aplicación a todos los programas, tanto primaria, secundaria, bachillerato, FP básica, bueno, pues es que los contenidos son los contenidos curriculares, es decir, tanto los que establece la LOMLOE como el Real Decreto que desarrolla la Ley de Formación Profesional para impartir el módulo transversal de sostenibilidad. Son programas, como ya hemos visto, de acceso totalmente gratuito para todos los docentes, simplemente previo registro que no implica ningún coste ni ningún compromiso de permanencia ni nada, ¿no? Son contenidos totalmente neutros, elaborados por expertos desde el rigor y la neutralidad tecnológica, y están disponibles en todos los idiomas, en castellano, inglés y todos los idiomas cooficiales. Además, una de las características principales de los programas, en mi opinión, es la adaptabilidad y la transversalidad. Es decir, son capítulos independientes, de manera que yo puedo optar como docente en impartir el capítulo de cambio climático con los contenidos de Thinkers, pero igual el de, no sé, el de gobernanza, pues decido impartirlo de acuerdo a otro material que tengo de otro sitio, no hay ningún problema, son independientes, con lo cual ofrecen la mayor flexibilidad posible a la hora de establecer la programación y además también dan lugar a colaborar entre distintos profesores, ¿no?, distintos docentes de distintas materias porque son muy transversales, ¿no? Desde inglés, se pueden utilizar en inglés, se pueden utilizar en diferentes materias en función del contenido temático, tienen esa versatilidad, ¿no? Y además disponéis, que ya Mónica os ha estado indicando los emails también, de una asesoría pedagógica
totalmente gratuita, que está a vuestra disposición tanto por teléfono de lunes a viernes como por correo electrónico, donde ante cualquier duda pues también os vamos a atender, estamos ahí todos detrás, todas nosotras detrás con un equipo, donde vamos a intentar daros respuesta a todas las dudas que os puedan surgir, ¿no? Como os decía, centrándonos en Thinkers FP, Thinkers FP tiene un contenido totalmente curricular. Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación tienen como base el Real Decreto que desarrolla la Ley de Formación Profesional. En cada capítulo, todo esto lo tenéis disponible en la guía didáctica, ¿no? Se explican los resultados de aprendizaje para cada capítulo, y se vincula con la sesión y con la vinculación curricular correspondiente. Aquí tenéis os hemos puesto un ejemplo del capítulo Somos Sostenibles, pero en las guías didácticas lo tenéis de cada uno de los contenidos, ¿no? Y aquí os hemos querido traer, bueno, pues un ejemplo también de un resumen, yo creo que es muy visual este slide, por eso lo he querido traer, de cuáles son los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué página de la guía general que os enseñaba al principio de todos los capítulos lo podemos encontrar? Y si vamos a la guía de cada capítulo, ¿en qué página, ¿no?, podemos encontrar la vinculación en cada una de las guías de cada capítulo? Un poco para facilitar el uso de las guías, ¿no? Creo que es interesante que lo tengáis a mano para que podáis ir ya a tiro hecho, ¿no? En Thinkers FP, los que ya habéis entrado en Thinkers y lo habéis podido comprobar, utilizamos metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, en el aprendizaje colaborativo, en retos. Queremos que el alumno despierte ese interés, esa curiosidad por aprender, ¿no? Y invitarle a reflexionar, a pensar, a tener ese pensamiento crítico que luego le permita tomar sus propias decisiones. Y eso solo se puede hacer haciendo, no desde la teoría, sino también básicamente desde la práctica, ¿no? Pues eso, aquí tenéis, para nosotros es muy importante todo el aprendizaje basado en proyectos. De hecho, nosotros os proponemos como reto transversal hacer un plan de sostenibilidad. Para eso, en esos 6 capítulos, los docentes contáis con numerosos recursos, ya lo vais a ver, desde las guías, que ya lo hemos mencionado, presentaciones de contenido, vais a tener todas las rúbricas de evaluación y coevaluación, pero es que vais a tener podcast, tableros de escape room, infografías, por supuesto, hasta un juego de mesa, ¿no? Además de vídeos, recursos evaluativos, en fin, como decía, para que podáis ir adaptando y personalizando vuestras sesiones de acuerdo a vuestras necesidades. Vais a poder, en cada capítulo os vamos a ir especificando con qué recursos podéis contar, ¿no? Luego lo vamos a ver un poquito más. Estos son los capítulos de los que consta el programa. Como veis, los capítulos que se establecen en el Real Decreto. En el capítulo de Somos Sostenibles vamos a abordar toda la parte de por qué se comprometen las empresas con la sostenibilidad. Aquí os recomiendo que estéis atentos, porque en un ratín vamos a ponernos el gorro de alumnos y vamos a trabajar con esto. Entonces, bueno, somos sostenibles. ¿Por qué es importante la sostenibilidad? La Agenda 2030, esta triple visión de la sostenibilidad desde el punto de vista ASG, ambiental, social y gobernanza, toda la parte de innovación sostenible y propósito empresarial. En el capítulo de Somos Transparencia vamos a ver cómo demuestran las empresas su compromiso, quiénes son los grupos de interés, cómo identificarlos, todos los temas de materialidad y riesgos asociados a la toma de decisiones, la transparencia, porque es importante la transparencia en la información y cómo impacta en la sostenibilidad, cuáles son los sistemas y las herramientas de gestión sostenible. En este capítulo, súper interesante, Somos Circulares, vamos a ver ¿en qué consiste la economía circular y qué oportunidades genera? ¿Cuál es el ciclo de vida de productos y servicios? ¿Cuáles son los hábitos de consumo responsable? ¿Cómo podemos usar de manera responsable los recursos y la gestión de los residuos? El desperdicio alimentario, tema del uso responsable del agua y huella hídrica. Cómo todo ello influye y tiene impacto directo en la sostenibilidad. En el capítulo Somos Planeta, quizás el más, permitidme la palabra, tradicional y que hace referencia a la A de ambiental, ¿no? Es toda la parte de
bueno, pues cómo pueden las empresas reducir su huella en el planeta. Pues toda la parte de cambio climático, descarbonización, eficiencia energética, prevención de la contaminación, energías bajas en carbono, movilidad sostenible, un tema muy encima de la mesa ahora mismo, en fin, todos los temas que hacen más alusión a esa parte ambiental. En el capítulo, hay un quinto capítulo que es el de Somos Sociedad, donde vamos a ver ¿por qué las empresas tienen que cuidar la salud y el bienestar de los empleados y cómo eso influye, tiene impacto directo en la sostenibilidad? Vamos a invitar a reflexionar sobre eso, toda la parte de por qué es importante el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, a la inclusión. ¿Por qué es importante las empresas que fomenten políticas de seguridad y salud, de gestión del talento, la educación financiera? ¿Por qué? ¿Cómo impacta eso en la sostenibilidad? Vamos a aprender a ver el bosque desde arriba y tener esa visión transversal de todos esa triple visión ASG que tiene impacto en la sostenibilidad. Y en el capítulo Somos Gobernanza, de la misma forma, vamos a ver cómo gobiernan las empresas, cómo influye la toma de decisiones de las empresas en la sostenibilidad, toda la parte de prevención de la corrupción, financiación sostenible, ciberseguridad, súper importante en el mundo en el que nos movemos hoy en día, la gestión de la cadena de suministro, cómo hacemos un diseño y una construcción sostenibles. Y luego, en la parte transversal, os vamos a proponer, bueno, pues abordar ese reto transversal y construir ese plan de sostenibilidad, ¿no? Y que os decíamos que este año ya podréis presentar a la primera edición de los premios Thinkers y que nos gustaría tener muchísimos planes de sostenibilidad para valorar, porque eso significa que los alumnos han aprendido, que se han formado y que son capaces de diseñar, ¿no?, esos planes de sostenibilidad que todas las empresas van a necesitar, ¿no? No es necesario, como os decía, una de las premisas de los programas Thinkers es que los capítulos son independientes, es decir, vosotros podéis proponer a los alumnos trabajar el reto de Somos Profesionales y hacer un plan de sostenibilidad. No tenéis por qué haber trabajado el resto de los capítulos con Thinkers, pero evidentemente para formar un plan de sostenibilidad completo, pues deberéis, en todo caso, bueno, pues haber impartido los contenidos de acuerdo, ¿no?, al material en cada caso que os haya sido útil, ¿no? Pero sí que en cada uno de los capítulos nosotros, si apostáis por Thinkers, os iremos dando las claves, ¿no?, que hay que tener en cuenta para poder abordar el reto Somos Profesionales y construir un buen plan. Pues en Somos Sostenibles toda la parte cómo identificar esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, los grupos de interés en Somos Transparencia, ¿no?, los criterios de la economía circular, retos sociales, etc. Es el reto Somos Profesionales. Para que, aunque luego igual hemos entrado antes un momentito en la plataforma y lo hemos visto, deciros que cada uno de los 6 capítulos de contenido contienen las 4 fases de aprendizaje, ¿no? Luego si cacharreáis más despacio lo vais a ver. La fase de motivación, ese despertar interés, despertar curiosidad al alumno, ¿eh? Y luego esa fase de investigamos para transmitir los conocimientos. Luego de práctica para poder asociar lo que he aprendido en cómo lo puedo aplicar. Y por último esa parte de síntesis, de metacognición para reforzar todo lo aprendido. Y aquí os dejamos, todo esto lo tenéis en las guías didácticas, pues en cada una de las fases, qué herramientas y qué recursos podéis utilizar, ¿no?, para establecer en cada una de las sesiones con su temporalización. Bueno, pues en la fase 1 pues tendréis en cada capítulo un vídeo, una actividad de reflexión y el planteamiento del reto. En la fase 2, pues los contenidos, presentaciones, en fin, lo vais teniendo estructurado de la misma manera en cada uno de los capítulos para que sea fácil el seguimiento. Luego, además, en la segunda parte de la sesión os avanzaba que vamos a hablar de competencias. En Thinkers FP, además de los contenidos, os proponemos, a lo largo de cada capítulo, se espera que el alumno desarrolle también las competencias de sostenibilidad y de emprendimiento establecidas en el marco europeo, las GreenCom y las EntreCom. Todas las sesiones prácticas las hemos diseñado
de forma que podáis trabajar estas competencias de manera transversal y puedan ser evaluables a través de la rúbrica de evaluación. Todo esto lo vamos a trabajar en la segunda parte de la sesión y además os vamos a proporcionar esas rúbricas, ¿no? Pensamos que este ejercicio es un ejercicio muy interesante hacerlo al principio, proponer al alumno una autoevaluación y luego, una vez que hemos impartido los contenidos del programa, hacerlo al final, ¿no? Se ve muy bien ahí esa trazabilidad de cómo vamos evolucionando y adquiriendo esas competencias, ¿no? Pensamos que es muy importante además porque, como os decía, todas las competencias relacionadas con la sostenibilidad es un talento que a futuro va a ser muy necesario y el aumentar, ¿no? El hacer que el alumno, ¿no? Evolucione en la adquisición de estas competencias es un punto a favor de su empleabilidad, que es lo que también perseguimos en la FP, ofrecer un talento atractivo al mercado. Pues bien, el saber hacer, el tener competencias entre Con y Green que nos permitan hacer un buen plan de sostenibilidad es un punto a favor de la empleabilidad en los alumnos que vamos a poner en el mercado. Además, en Thinkers FP os estamos ofreciendo también diferentes herramientas de evaluación. En las guías didácticas os las vamos proponiendo en cada una de las fases. Pues desde ejercicios prácticos, aquí os pongo un cuadro resumen donde os proponemos los principales mecanismos de evaluación, ¿no? Desde los vídeos test a través de Puzzle, mapas conceptuales, dinámicas de roleplay, qué instrumentos proponemos y cómo es la evaluación continua final, ¿no? Todo ello lo tenéis especificado en las guías de evaluación. Y bueno, esto es, aquí os dejo el código de QR para que podáis acceder al programa, la página web, ya hemos entrado antes, luego tendremos la oportunidad de entrar un poquito más y para quien quiera profundizar también os diremos cómo podéis profundizar más, qué sesiones hay después de esta. Yo, para no extenderme más, creo que ya voy a dar paso a Mónica. Vamos ya a empezar a ponernos el gorro de estudiantes, a calentar motores y a trabajar sobre los contenidos. Así que espero que sea de interés y nada, adelante, Mónica. Muchas gracias, Gloria. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a empezar ya a ponernos en acción. Nosotros, después de esta introducción tan interesante y tan, eso sí, a 10.000 pies de altura, hay mucho detalle dentro del programa, hay mucho recurso de muchos tipos distintos y lo que vamos a hacer ahora es una actividad tipo rompehielos. Así que voy a haceros una pregunta y me contestáis por el chat. ¿Quiénes de vosotros conocéis Menti? Y voy a escribiroslo por el chat para que me lo digáis. Menti lo podéis encontrar en menti.com, que es donde os voy a pedir ahora que vayáis entrando. Bueno, Silvia dice que ella no. Fernando tampoco. Raquel tampoco. Fenomenal, porque así vais a aprender a descubrir algo nuevo. Vale, sí, algunos sí, otros no, yo tampoco, yo no, yo sí. Estupendo. Vale, pues entonces os voy a pedir que vayáis a Menti, como de mentira, pues menti.com y vais a poner ahora el código que os voy a escribir. ¿Vale? Lo digo en voz alta. Es el 51856594. Os doy un momento. Cuando lo tengáis, me ponéis un OK, un OK por el chat, así voy sabiendo que ya estáis entrando. OK, fenomenal, ya estáis. Muy bien, OK, fenomenal. Vale, pues entonces yo voy a compartir mi pantalla y así vamos a ir viendo el resultado de vuestra participación. Vale, le voy a dar a Present. A ver si lo hace. Ahí va. Entonces, menti.com vendría a ser, digamos, como un Kahoot. Mientras os voy a contar por qué estamos utilizando Menti y no estamos utilizando Kahoot, ¿no? Pues básicamente porque Menti es anónimo, como podéis observar. Entonces,
cuando vosotros queréis con vuestros alumnos, bueno, pues crear una cierta, digamos, una dinámica que tiene cierta competitividad entre ellos, a ver quién es el que al final acaba de líder de la clase, ¿no? En la que vamos haciendo toda una serie de preguntas, bueno, podéis utilizar Kahoot, porque ahí cada uno con su emoticono o con su nombre ficticio o como queráis, pero al final va a tener que salir alguien diciendo sí, soy yo el que ha ganado, ¿no? O soy yo la que ha ganado. Pero en el caso de Menti, ya lo veis, es anónimo. Y para mí tiene un uso fenomenal, como estamos haciendo ahora, cuando vuestros alumnos pues llegan nuevos, ¿no? Al año, empieza el curso, no se conocen entre sí, no saben quiénes son, tienen cierto reparo a veces en levantar la mano y lanzarse a soltar su respuesta a una pregunta, y entonces podéis hacerlo con Menti. Vale, entonces, a esta pregunta, ¿qué puede tardar hasta 500 años en desaparecer de la naturaleza? Aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Hay 43 de vosotros que ya estáis en Menti, los que acabáis de entrar ahora, vuelvo a mirar, estupendo, gracias Gloria. Sois 43 los que estáis dentro y 28 en este momento los que habéis, bueno, pues ya dado vuestra respuesta. Vamos a seguir para adelante porque básicamente esto tiene que servir de rompehielos, pero sobre todo también para que tengáis por la mano una herramienta nueva. Ya sois 33 de 44, 35, ¿veis que va creciendo? Estupendo. Vale, vamos a pasar a la siguiente y así damos tiempo a que le vayáis cogiendo el ritmo a la herramienta. ¿Qué gesto cotidiano puede ser más sostenible y encima te pone en forma? Bueno, tenemos ya 12 respuestas, 20, 22, veis que ya a medida que le vamos pillando el ritmo, pues entonces ya todo el mundo contesta mucho más rápido. Gloria, en esta ocasión, en este taller, no hay nadie No hay nadie de los míos. de los tuyos. Dormir hasta tarde. Pero, Vale, 41 de 44, estupendo. Venga, tiramos para adelante. Va, ¿qué significa realmente la palabra sostenibilidad? ¿Algo que podemos sostener? Desarrollo sin comprometer los recursos de generaciones futuras, un nuevo tipo de dieta vegana o garantizar crecimiento económico sin límites. Bueno, efectivamente veréis que hay algunas de estas preguntas. Fijaros que aquí os sigo explicando la herramienta también, ¿eh? Aquí abajo pone Press Enter to show correct answer. Así que ahora, ya 44, 41 de 44, 42, yo le doy y entonces vuestros alumnos pueden ver cuál es en realidad la respuesta correcta. Hay preguntas que no tienen respuesta correcta, hay otras que sí. Por ejemplo, esta también tiene respuesta correcta. ¿Qué significan las siglas ASG? Ambiental, social y gobernanza, alternativas sociales generales o arroz, sal y guisantes. Vale, pues como es natural. Sí, así es, efectivamente. Ambiental, social y gobernanza. La sostenibilidad busca el equilibrio ¿entre qué? Medio ambiente y desarrollo social y económico, entre países más y menos desarrollados o entre la vida laboral y personal. Vale, esta es otra que tiene respuesta correcta. Vamos a pasar en la siguiente. Y esta, por ejemplo, no tiene respuesta correcta. Esta es libre. ¿En qué medida creéis que se está integrando la sostenibilidad en el aula a día de hoy, ¿eh? O sea, ¿cuál es la realidad en vuestras aulas? ¿No estamos haciendo nada con respecto a la sostenibilidad? ¿A veces? ¿A menudo? ¿O siempre? A ver, ¿cómo consideráis? Bueno, ya hay un porcentaje muy elevado de los 44 que efectivamente, pues a veces es vosotros situáis el fiel de la balanza en el a veces. Y dejadme que os diga que es curioso. Y es curioso porque este taller nosotros venimos haciéndolo o sea, desde el curso académico pasado, donde no era obligatorio en toda España poner en práctica lo que establece la Ley Orgánica 3/2020. Entonces es curioso que este año que sí que es obligatorio, en realidad está ocurriendo lo mismo.
Eso significa que, bueno, que estamos ahí, estamos calentando motores, estamos empezando a entender cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que integrarlo en nuestro modelo educativo. Estupendo, pues a partir de aquí te vuelvo a pasar la palabra, Gloria, y vamos a empezar en lo que es la dinámica de capítulos. La inicias tú y luego Sí, vamos a irnos perfecto. a otra herramienta. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahora ya, después de este rompehielos, ¿no? Que de alguna manera trata también pues, que conozcáis nuevas herramientas que son interesantes, ¿no? Para poner en práctica con los alumnos y que pueden venir muy bien también para los inicios de curso, ¿verdad? Pues un poco también la idea del taller es eso, ¿no? Proporcionaros, ¿no? Herramientas y recursos para que los tengáis en el radar. Bueno, ahora sí que vamos a empezar a trabajar. Nos ponemos ya el gorro de estudiantes y vamos a empezar a trabajar la dinámica de capítulos. Voy a compartir mi pantalla. Os hemos preparado dos maneras, o sea, podemos hacer el ejercicio. Si yo tuviese que llevar esto al aula mañana, pues pensaría, ¿no? Si lo hacemos de manera, digamos, tradicional o lo hacemos de manera virtual. Vamos a llegar a a los mismos resultados de las dos maneras. Nosotros aquí ahora, obviamente, lo vamos a hacer de manera virtual, para lo cual Mónica ha preparado, que ahora os lo va a enseñar, unas fichas, pero también lo podríamos hacer de manera presencial, ¿no? Imprimiendo las fichas en el aula. Y para explicároslo me es más fácil, aunque ya os digo que al final el resultado va a ser el mismo. Yo tengo una ficha por cada capítulo, cada uno de los capítulos de contenidos, ¿no? Ahora los vamos recordando una por una. Y entonces lo voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Qué vamos a pedir? Pues, por ejemplo, en el capítulo de Somos Sostenibles, que es el primer capítulo, ¿no? Lo que vamos a proponer a los alumnos en este caso, que en este caso vais a ser vosotros, ¿no? Es ver, identificar, bueno, cuáles son, en este caso, el mayor reto al que se enfrentan las empresas de camino a la sostenibilidad, o sea, cuáles son los aspectos más relevantes, los criterios ASG, ¿no? Que tienen impacto en la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan las empresas? Y lo vamos a ir escribiendo aquí. ¿Cuáles son los mayores impactos medioambientales? Y los vamos escribiendo aquí. Acciones o estrategias sociales. ¿Qué retos abordan las empresas cuando toman decisiones? ¿No? Si os dais cuenta, ya empezamos a pensar con esa triple perspectiva. Cada uno tendréis en mente. Ahora mismo lo vamos a hacer de manera genérica porque estáis profes de muchas familias distintas, pero luego en clase lo suyo es que cada uno tenga en mente. También os vamos a proporcionar ejemplos, ¿no? De empresas de diferentes sectores para que cada cada uno de vosotros podáis escoger la empresa del sector que se ajuste a vuestra familia, pero, o podéis inventaros vosotros la empresa, es decir, es un poco a gusto del consumidor, ¿no? Todas estas fichas también las vais a tener editables y demás. En el segundo capítulo, en el del capítulo de Somos Transparencia, aquí el objetivo, recordad que era identificar cuáles son los grupos de interés, ¿no? Entonces, aquí la propuesta al alumno sería, bueno, pues dos pasos. Primero, centrarnos en todos los temas materiales adicionales que tienen impacto en cada uno de los tres pilares ASG: ambiental, social y gobernanza. Aquí tendré en mente una empresa asociada a mi sector y pensaré en cuáles son los impactos ambientales. Aquí os ponemos un ejemplo, por ejemplo, reducción de emisiones de efecto invernadero. Pensad que hay muchos impactos que son transversales, afectan a todas las empresas de todos los sectores y otras más específicas, ¿no? Pues la idea es ir sacando a la luz cada uno de ellos, ¿no? Desde el punto de vista social, bueno, pues ¿cuáles son los aspectos que afectan a mi empresa? Pues aquí os ponemos otro ejemplo: desarrollo del talento, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la gobernanza, pues la ciberseguridad. Y luego os vamos a proponer que asociéis todos esos aspectos que habéis destacado a los grupos de interés, es decir, cuáles son los principales stakeholders que afectan, a los que les afectan las decisiones que tomamos en nuestra empresa. Aquí os ponemos algún ejemplo. Bueno, pues porque son al final muy transversales, ¿no? Pueden afectar a todos, pero cada uno en nuestra empresa, de nuestro sector, seguramente identificamos stakeholders específicos, ¿no? En el capítulo 3,
¿Cómo proponemos trabajar el capítulo 3? Bueno, pues aquí acordaros que el capítulo 3 es el que hace referencia en Thinkers FP a Somos Planeta, a esa A de ASG, ¿no? De ambiental. Entonces aquí os proponemos con una dinámica de manual thinking, bueno, pues identificar cuáles son los retos ambientales que más afectan o que más impacto tienen en nuestra empresa. De nuevo, insisto, y perdonad que sea pesada con esto, pero es que creo que es importante, pues siempre habrá algunos generales, pero habrá otros que sean más específicos de nuestra empresa. Tenéis que pensar que cada uno estará adaptando esto a la empresa que corresponda al sector del que estáis, de la familia que estáis dando clase. Y luego, pues en función de ese reto ambiental, os proponemos pensar en qué riesgos puede tener nuestra empresa si no gestionamos adecuadamente, pues en este caso la reducción de la huella de carbono. Luego, una vez que hemos identificado esos riesgos, qué acciones concretas podríamos tomar para mitigar esos riesgos y, muy, muy importante, cómo medir. Todo lo que no se mide, no podemos analizar el impacto y ver y tomar decisiones a futuro acerca de esas medidas que hemos adoptado, ¿no? ¿Qué indicadores o métricas propondríamos para saber si esa acción ha tenido éxito, ¿no? Esto lo podemos hacer tanto en vertical como en horizontal, es decir, podemos identificar todos los retos y todos los riesgos, o podemos centrarnos en un reto y establecer las 3 palancas reto por reto, ¿no? Eso ya cada uno como vea. En el capítulo de economía circular, bueno, pues aquí es muy interesante, ¿no? Aquí lo que os vamos a proponer es todas las fases del ciclo de vida de productos y servicios, desde la fase de diseño, de producción, distribución, logística, uso, recolección, el reciclaje, la reincorporación, esa segunda vida, ¿no? Que es lo que hace una economía verdaderamente circular. Bueno, pues os vamos a proponer dar respuesta a las diferentes preguntas o cuestiones que se plantean aquí. Por ejemplo, en la fase de diseño, ¿cómo se puede diseñar un producto o servicio que, independientemente del sector, sea duradero, fácil de mantener y adaptable para prolongar su vida útil o facilitar su reutilización? Bueno, pues ahí queda. La idea es reflexionar, pensar, ¿no? Y ver así cómo podemos hacer de una cadena de valor de un producto o un servicio o servicio, poder rediseñarlas desde esa perspectiva de economía circular que tendrá un impacto directo en la sostenibilidad en la medida que podemos ofrecer una segunda vida a productos y servicios, reciclar materiales, etcétera, etcétera, ¿no? En el capítulo de Somos Sociedad, os proponemos una dinámica similar a la del bueno, igual a la del primer capítulo, ¿no? La de Somos Sostenibles. Aquí en la de Somos Sociedad, os recuerdo que la idea era caracterizar cuáles son los retos sociales a los que se enfrenta una empresa, y justificando las acciones para su gestión y medición. Este trabajo se puede realizar primero de manera individual y luego hacerlo en grupo, o revisarlo en grupo entre todos, ponerlo en común, o se puede hacer directamente en grupo. Bueno, pues eso en función de vuestro aula lo podéis ir modulando, ¿no? Y lo mismo, aquí se trata de dar respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Qué propondrías para asegurar la inclusión en la empresa? Veis que son preguntas muy generales, que hay medidas que nos van a valer para todos, pero luego seguramente para contestar a la pregunta, por ejemplo, ¿cómo aseguramos la igualdad o la equidad de género en una empresa? Pues las medidas no van a ser las mismas para un sector de mecánica industrial que para un sector de educación o de sanidad. Seguramente que se nos ocurren cosas diferentes, ¿no? Pues ahí está, pensar, reflexionar, qué podemos hacer adaptándolo a nuestro sector, ¿no? Cómo garantizamos unas condiciones laborales dignas y cuáles son los principales impactos que puede provocar la actividad de la empresa en nuestra comunidad, cómo impactan las decisiones de las empresas en el entorno. Y luego, por último, en el capítulo de Somos Gobernanza, este es muy interesante porque aquí lo que os vamos a plantear, digamos que es un capítulo desconocido, ¿no? Que por la experiencia que tenemos ya de otras sesiones, pues no todo el mundo a priori así es tan evidente, ¿no? Que tengamos asociado que estas decisiones que tomen las empresas pues puedan afectar a la sostenibilidad. Pues aquí os proponemos una dinámica para empezar a reflexionar y veamos
como si tienen un impacto directo. Entonces aquí os proponemos 10 dilemas. Ahora, si decidís apostar porque trabajemos este capítulo, pues tendremos que elegir alguno, ¿no? Porque no nos va a dar tiempo a hacer todos. Por ejemplo, ética en la toma de decisiones. Y os planteamos el dilema. Pues un proveedor ofrece materias primas químicas más económicas, pero no asegura que su extracción respete los derechos humanos ni el medio ambiente. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Debe comprar más barato o priorizar el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente? Pues la idea es debatir en grupo y llegar a la respuesta más apropiada. La respuesta obvia puede ser, oh, pues sí, por supuesto, respetar los derechos humanos, pero poneros en el día a día de una empresa. ¿Y si de esa decisión depende que los empleados no cobren sus nóminas ese mes? ¿Qué prima? Es decir, al final son dilemas y son retos y decisiones que los comités de dirección de las empresas enfrentan día a día y que no es fácil y que tenemos que intentar mantener esa palanca. Bueno, pues si apostáis por trabajar este capítulo, pues veremos cómo os plantearemos dilemas que tienen impacto directo en toda la parte de sostenibilidad y veremos cómo lo afrontamos. Veremos entre todos cuáles serán las mejores soluciones. Como ahora estamos de manera virtual, no presencial, pues os vamos a proponer, digamos, las mismas dinámicas para trabajar cada uno de los capítulos, pero lo vamos a hacer de manera virtual, digamos, con otras plantillas que también os vamos a proporcionar para que luego vosotros podáis decidir si lo hacéis presencial, utilizar estas, o si lo hacéis de manera virtual, como lo vamos a hacer ahora, utilizar las que os va a enseñar ahora Mónica. Luego en la segunda parte os decimos cómo acceder a todo el material. Y sin más ya empezamos. Venga, Mónica, empezamos a trabajar. Estupendo. Entonces, ahora que los habéis visto los 6, los voy a recordar. A ver, somos sostenibles. Os los escribo ahí. Somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza. Entonces, gobernanza. Ahora que los acabo de escribir yo, pues ahora ponerme vosotros en el chat por cuál queréis optar. Esto es libre. Así que lo que vamos a hacer es tomar un poco nota de cuáles son aquellos más votados y a partir de ahí crearemos una lista priorizada. Venga, sostenibles, gobernanza, planeta, gobernanza, sociedad. Vamos a ver. Planeta, sociedad, sostenibles, transparentes, circulares, sostenibles, planeta, sociedad. Vamos a ver, estás contestando a alguien. Gobernanza, circulares, vamos a ver. Yo diría que hay bastante de sostenible. De sostenible Hay seguro. planeta. Hay circulares, hay gobernanza. A ver, sostenible. Sostenible desde luego, ¿eh? Porque hay Sostenible. muchísimos. ¿Cuál otro habéis puesto? A ver, transparencia, creo, ¿no? A ver, sostenibles, planeta. No, es sostenible, circulares, gobernanza, diría yo el orden. Gobernanza, planeta gobernanza, quizás. Sociedad también hay bastante. Sociedad. Bueno, Bueno, te sociedad. diría que empecemos y vemos a Vale, todo el vamos a orden. hacer una cosa. Vamos a poner gobernanza y sociedad. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora os pregunto, ¿quiénes de vosotros conocéis, habéis utilizado, os suena Miro? Lo escribo en el chat. Miro de mirar. Miro. No, me dice Irene. Venga, no, Raquel, no, Julio. Ignacio, quiero pensar que como dice yo sí, yo no, bueno, no sé. No, yo sí, ¿vale? No, estupendo. Bueno, pues fenomenal, porque los que sí, a lo mejor veréis una manera distinta de usarlo y los que no, que sois la mayoría,
bueno, pues aprenderéis o veréis, le echaréis una ojeada a una herramienta nueva. Voy a volver a compartir mi pantalla. Venga, ahí vamos ahí. Vale, este es mi Miro. Como veis aquí, me voy a ir un segundo a la home porque quiero enseñaros una cosa, más que nada para que veáis que esta herramienta, que lógicamente tiene su, como todas, ¿no?, su versión gratuita, como Canva, que seguramente la utilizáis muchos de vosotros, y luego tiene la versión de pago, ¿no? Entonces, con una pues haces hasta un punto y a partir de ese punto, pues si pagas, pues puedes hacer más cosas. Y más que nada quería que vierais que tiene un montón, si le doy a este botón nos va a desplegar aquí una salvajada de plantillas. Vale, vamos a irnos al taller online de hoy. Y lo que hemos hecho es que lo que os ha enseñado Gloria, las plantillas que os ha enseñado, básicamente esas son para imprimir. Están de hecho diseñadas para imprimirse en DIN A3 y así podéis ubicarlas en las paredes con BlueTack, por ejemplo, o con Celo, y podéis reorganizar el grupo clase pues para que estén configurados por subgrupos y cada uno de ellos pues que esté trabajando, por ejemplo, sobre una plantilla concreto de un capítulo en particular. O bien, pues que los vayáis rotando. Estas que os voy a mostrar, pues las hemos diseñado para Miro y por tanto tienen, digamos, un aspecto diferente, pero el contenido es exactamente el mismo, ¿eh? Es más que nada para facilitar pues la entrada de datos. Como podéis ver aquí, pues en este caso tenemos aquí, os voy a ir explicando cositas de la herramienta, ¿eh? También esta es nuestros tools, ¿no?, nuestra set de herramientas, y aquí donde dice Sticky Notes, bueno, pues lo que tenemos básicamente son post-its. Y aquí es donde vamos a ir poniendo, pues en el fondo lo que ahora pues vayáis aportando vosotros como ideas. Así que en el chat hemos empezado con Somos Sostenibles, era la dinámica que queríais hacer muchos de vosotros. Pues vamos a ver, venga, empecemos a contestar. ¿Cuál consideráis que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad hoy en día? Y podéis ir poniéndolo ahí en el chat, yo voy a ir copiando, pegando Aquí y vamos comentar a ir que recogiendo. cuanto más participéis, todo este material os lo vais a llevar. Entonces, os puede venir muy bien si lo impartís después en aula como ideas para invitar a pensar, a que empiecen a pensar los alumnos. Entonces, cuantas más aportaciones hagáis, más rico será el material que os llevéis después, ¿no? Entonces, bueno, animaros solo a poner vuestros comentarios por el chat. Incluso si alguien quiere hablar, podemos abrir el micrófono. Eso es, si alguien quiere hablar, que tenéis la mano de participar, pues podéis Mira, darle ahí ya y os tenemos activaremos. Venga, algunas cosas, ¿no? Contaminación ambiental, ok. Leyes, costes. Ah, Silvia dice que no lee bien la Normativa. pregunta. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok. ¿Cuál consideráis que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad a día de hoy? Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Economía, contaminación ambiental, costes, ya está, normativa, modernización. Este está. Uy. Vale, copiar, pegar. Venga, modernización. Que tiene una Adaptación de los puestos de trabajo, disponibilidad de tecnología, cadena de suministro, muy bien. No os preocupéis porque como igual no somos tan rápidos escribiendo como... Pero después nosotros como tenemos recogido todo lo que vais poniendo en el chat, antes de facilitároslo, lo que hacemos es ponerlo todo, para luego que tengáis el material completo. O sea que si a lo mejor alguien escribe algo y dice, ay, pues Mónica no lo ha escrito lo que yo he dicho, sí, lo escribimos, ¿no? Es un poco para que veáis la dinámica, al final de lo que se trata es de que tengáis la idea, ¿no? Eso es, en este ratito lo que queremos es pasar por por cuantas más dinámicas podamos mejor y sobre todo que veáis cómo se usan. Vamos a pasar al siguiente entonces. ¿Cuáles creéis que son los impactos más significativos en materia únicamente medioambiental que generan las empresas en la actualidad? Vamos a ver.
Vale. Contaminación, directivos preocupados por la rentabilidad económica, residuos, Este lo voy a... sanciones, huella de carbono. Yo te lo voy diciendo, Mónica, por Sí, si... sí, sí, yo voy a ir ahora cogiéndolas de aquí, que es que había uno que era bien interesante. Venga, huella de carbono, estupendo. Contaminación, Sanciones, decían, sí, residuos, directivos residuos. preocupados por la rentabilidad económica. Ujú. Contaminación del agua. Eso es, contaminación del agua. Si alguien quiere decir algo, oye, huella hídrica, que levante la mano y le damos voz. Huella hídrica, Materia estupendo. prima. Muy bien, estupendo. Vamos a seguir. Desde un punto de vista social, ahora, por cierto, os explico otra cosa para quienes queráis usar Miro. Veis que ahora tengo una flecha, veis que ahora se convierte en la mano. Para convertirlo en la mano y poder mover de un lado para otro, poderos mover por el tablero, solo tenéis que tocar la barra espaciadora. Y a partir de ahí se convierte en mano y la mano luego agarra la cosita y podéis moveros fácilmente. Venga, desde un punto de vista social, ¿qué oportunidades se le presentan a las empresas? Ahora hablamos de oportunidades, ¿eh? Antes habíamos hablado de impactos, ahora de oportunidades. Luego pasaremos a hablar de riesgos. Os oigo fatal. Yo pienso, Rosa María, que estás teniendo problemas tú desde el principio con tu audio. Sí, Quiero porque yo pensar que el escucho resto bien. no nadie se ha quejado de que nos escuche mal o que nos oiga mal o... Vale, mejorar la imagen, buena imagen de mejorar la imagen, acceder a clientes preocupados por la sostenibilidad. Vale, muy bien. Ok, rentabilidad. Vamos a hacer esto un poco más grande. Ampli- Rentabilidad. ampliar mercado, acceso a nuevos Vale, mercados sostenibles, muy bien, aportar valor, estrategia. vale. Alguien dice Estupendo. que si se puede poner el panel de funciones en otro sitio porque tapa la pregunta. Entonces, no sé, Mónica, si puedes. Bueno, en este momento la pregunta se ve bien y la Ahora respuesta sí. también. Vale. Siguiente, ¿cuáles creéis que son los mayores riesgos? Hemos hablado, repito, primero de impactos, luego de oportunidades, ahora de riesgos. Los mayores riesgos a los que se enfrentan actualmente los órganos de gobierno de las empresas. Pensar, por ejemplo, bueno, en el órgano de gobierno de vuestro instituto, de vuestro centro educativo, por ejemplo, ¿no? Mira, falta de transparencia, Venga. económicos, falta de ética, que se puedan asumir los cambios, bueno, no, pérdida de competitividad. Bueno, Mónica, luego aquí hay mucho trabajo de perder Sí, ya lo haré clientes. luego. Sí, Vamos a ver. falta de información veraz, Ujú. efectivamente. Hay alguien que tiene una mano levantada, no sé si... Pues mira, a ver si puedes abrirle el micro. Sí, voy. Ahí ya está. Tienes... Resistencia de los socios. Ok, ¿qué más? A ver, perder clientes, corrupción. Ujú. No puedo abrir el ¿Quién micrófono quería? yo. O Ah, sí, Raquel, ¿puedes? la información. Yo añadiría una que no habéis dicho, pero la dejo aquí, que es la retención del talento. Del talento. Y además eso es algo que os afecta muy de lleno, pienso, a los centros educativos, ¿no? Que tienen a veces muy difícil el poder retener a los buenos docentes. Bueno, estupendo. Hemos visto Somos Sostenibles. Aquí lo dejamos. Ya veis cómo funciona esta dinámica. Si os parece, pasamos a la siguiente, que era Somos Planeta.
Vamos a ir a Somos Planeta. Vale, ¿dónde estamos? Aquí. Dejadme cerrar esto. Estupendo. Entonces, ¿esta dinámica de qué va? Bueno, un poco como os contaba antes, vamos a hacerlo lo más grande que me deje a mí esto. ¿Lo veis bien ahora? ¿Gloria? ¿Se ve bien? Sí, sí. Estupendo. Vale. Entonces, aquí esta dinámica la podéis trabajar de dos maneras diferentes. O la podéis trabajar, digamos, en vertical o en horizontal. ¿Qué significa eso? Podéis hacer la primera pregunta y luego ir pasando, que por cierto, estos son unos ejemplos de retos ambientales. No son ni todos los que vosotros podríais trabajar con vuestros alumnos. Aquí, dependiendo, por ejemplo, pues si estáis en el sector sanidad o estáis en el de hostelería o estáis ¿qué diría? Agraria o estáis en el sector de metalurgia o estáis en producción mecánica, pues dependiendo de cuál sea la asignatura que estáis impartiendo vosotros, pues esto lo podéis adecuar, ¿sí? Porque a lo mejor habrá sectores en los que hablar de escasez hídrica y gestión responsable del agua, que es siempre importante, pues no será tan relevante como hablar de pérdida de biodiversidad, por decir algo, ¿no? Entonces, si yo soy un apicultor, la pérdida de biodiversidad me puede afectar de pleno en mi producción, ¿no? Vale, entonces, ¿qué podéis hacer? Repito, hacemos la primera pregunta y luego vamos contestando sobre todos los retos ambientales, o bien nos centramos en un reto y hacemos las tres preguntas. Os digo cuáles son las preguntas. ¿Qué riesgos puede tener una empresa si no gestiona adecuadamente, en este caso, pues, por ejemplo, la reducción de la huella de carbono y descarbonización? ¿Qué acciones concretas podría tomar una empresa para reducir esos riesgos? ¿Qué riesgos? Los de, por ejemplo, tener una huella de carbono considerable. ¿O qué indicadores o métricas propondríais para saber si la acción propuesta ha sido exitosa? Es decir, cómo podemos medir la huella de carbono y, por tanto, cómo podemos demostrar con nuestra política de transparencia que realmente, pues sí, el año pasado fueron tantas toneladas de CO2 equivalente que lanzamos a la atmósfera, pero que este año lo hemos reducido en un 18% y nos planteamos reducirlo hasta me estoy inventando los datos, obviamente, hasta un 47% hasta el año 2030, ¿vale? Entonces, si fuerais vosotros ahora quienes tuvierais que aplicar esta dinámica, ¿cómo preferiríais hacerlo con vuestros alumnos? ¿En vertical? Es decir, hago la primera pregunta y paso por todos los retos ambientales con la misma pregunta. ¿O en horizontal? Me centro, en este caso, en reducción de la huella de carbono y descarbonización y hago las tres preguntas a mis alumnos. Venga, va. Andrea dice que en horizontal. ¿El resto? En horizontal, en horizontal. Ok, hay quien dice quizás en vertical. A ver, mensajes nuevos. Horizontal, horizontal es por lo que apostáis la práctica mayoría. Así que, bueno, pues vamos a escoger uno y vamos a hacerlo en horizontal. Por decir, vamos a ver. Vamos a coger el del medio para no hacer siempre los mismos. Escasez hídrica y gestión responsable del agua. ¿Vale? Vamos a hacerlo así, lo más grande posible. Bien, y entonces nos vamos a centrar pues en escasez hídrica y gestión responsable del agua. Y aquí la pregunta primera es, ¿qué riesgos puede tener una empresa si no gestiona adecuadamente el recurso hídrico y es responsable en su gestión con respecto al agua? ¿Qué os parece? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿A qué se puede enfrentar esa empresa? Venga, sanciones, estupendo, pérdida de imagen y Gasto, multas. y de certificados. Caray, lo quiero pillar. Aquí está. Venga, copiar y pegar. Uy, era esta. Y pegar. Vale. Riesgos para todo en vertical, sanciones y mala imagen, gasto, multas. Vamos a ponerlo aquí. A ver, ups.
Venga. ¿Qué más? ¿Me vas diciendo, Gloria? Sí, Las dos parar la grupos. producción por imposibilidad de acceso al Muy bien, agua. muy O sea, bien. la mayoría de los grupos de aportaciones creo que van relacionados con la imagen, con el branding, las sanciones, las multas. ¿M? Muy bien. Alguien dice sostenibilidad, Reputación, sostenibilidad a largo plazo, falta de agua, escasez de agua. reputación, ¿vale? Eh, de agua a largo plazo, por ejemplo. Estupendo. Ahora iríamos a la siguiente pregunta, pues, ¿qué acciones concretas podría tomar una empresa para reducir esos riesgos? ¿Qué podría hacer la empresa entonces? Pues mira, te voy diciendo si Venga, quieres, Mónica, estupendo. instalaciones depuradoras y adquisición de procesos menos contaminantes y con menor gasto de agua, Muy bien. claro. Mejora de procesos depuradoras, cumplir con la legislación, Venga, reutilización de las aguas residuales, muy bien. Intentar un uso circular del agua, que de cosas. eh, y además, seguro que estáis docentes de muchas familias diferentes y en algún caso, seguramente que algunos, pues nada tiene que ver, ¿no? Con el sector, ¿no? ujú, Entonces, veis cómo van saliendo cosas, ¿no? Mantenimiento adecuado. Porque al final hay cosas que son, como decíamos, ¿no? Medidas que son transversales. Uso de agua de lluvia, concienciar, a mí esto de concienciar, creo que es el cambio cultural, creo que es muy importante, concienciar a todos los grupos de interés, me parece así súper es. interesante. Sí, Vale, espera, déjame coger esta que es muy interesante. Vale, venga, y ahora iríamos a por la tercera, que dice, ¿qué indicadores o métricas propondríais para saber si la acción propuesta ha sido exitosa? O sea, ¿cómo podríamos... Ahora imaginemos que tenemos que hacer, que esto, por cierto, es parte del famoso reto Somos Profesionales que os estamos planteando hacer con vuestros alumnos, en el cual se supone que van a tener que desarrollar un plan de sostenibilidad. Entonces, dentro de ese plan de sostenibilidad, ese plan luego se tiene que hacer público. Entonces, dentro de ese plan tienen que haber datos, ¿no? Eso es. Entonces, consumen litros de agua consumida. Muy bien. número de charlas de concienciación, auditorías, medir todas las variables durante un tiempo, instalación de aparatos que restrinjan el consumo. No pretendo que lo copies, Mónica, lo estoy comentando en No, voz no, no. alta por un poco Estoy. para, ¿no? Sí, Dar sí, voz sí, a todo sí. lo que, ya que no se anima nadie, y luego ya Estupendo. tranquilamente Vale, litros de agua consumida, bueno. estupendo. Veréis que a mí es un capítulo que me fascina y tiene un PowerPoint entero dedicado al agua, porque es un tema en el que yo hice mi trabajo fin de máster del máster de sostenibilidad y me apasiona el tema del agua. Y veréis que, digamos, hay tres tipos de agua, ¿no? Azul, verde y gris. Entonces sería coste económico ahorrado, muy bien. Y sería muy interesante que le dierais una ojeada y que miréis todo el aporte bueno, de recursos y de dinámicas, ¿no? Que están asociadas al agua dentro del programa. Estupendo. Pues venga, vamos a ir para atrás. Nos vamos ahora a gobernanza. Y este es estupendísimo, Este me porque es encanta. el que, es el que os decía Gloria de los dilemas. Mirad, bajo nuestro punto de vista, esta dinámica lo que os va a dar es mucho juego si tenéis alumnos que, bueno, que sepan, porque se ha de saber gestionar un debate. Vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Los que estamos en el aula, pues sabemos que a veces cuando abres un melón, tienes que ir con cuidado, ¿no? Con el melón que abres, porque se te puede generar un debate que se puede calentar. Entonces, no se trata de que se caliente el debate, pero sí que todas las opiniones, todas las intervenciones que haga cada uno de los alumnos vengan argumentadas. Un poco como decía antes Gloria, ¿no? Tenéis, por ejemplo, uno de los recursos dentro del programa es un roleplay. En ese roleplay
que yo pienso que está muy trabajado. Veréis que hay fichas de innumerable cantidad de grupos de interés para que podáis casi en una clase de esos 26 que suele haber, ¿no? La ratio, pues que cada uno pueda, digamos, casi ejercer de un grupo de interés distinto. Entonces, es muy interesante. Yo ese roleplay, como lo he hecho en algunos casos, es en dos fases. En la primera, pues reparto, digamos, los perfiles de los roles de grupos de interés a los participantes. Hago la primera fase de ese roleplay en la que se genera un dilema. Ellos tienen que estudiar una ficha de una empresa ficticia y tienen que cumplir con ese rol, ¿no?, que se les ha asignado. Imaginaros que a mí ahora me hacen hacer el rol de cliente de una empresa que en ese supuesto ficticio estamos diciendo pues que ha vertido a las aguas de un río eh, una serie de contaminantes que han afectado la fauna y la flora de esa zona del río, ¿no? Entonces yo como cliente de esa empresa voy a tener una actitud, una postura X, la que sea. Pero ahora imaginaros que después de defender a capa y espada mi postura como cliente, me cambian el rol y ahora me hacen ser, no sé, empleado de la empresa, me hacen ser parte del comité de dirección que toma las decisiones, me hacen ser el responsable de mantenimiento de la empresa, me hacen ser un proveedor de esta empresa. Entonces, cuando cambiamos los roles y pedimos a los estudiantes que vuelvan de nuevo con argumentos a defender ese nuevo rol, se encuentran como si fuera un espejo que ahora aquellos argumentos que antes ellos defendían son los que les sirven a otro para defender una postura que está en contra de la que nosotros tenemos que defender ahora. Y ese es un trabajo muy interesante a hacer con los alumnos porque yo pienso que es un ejercicio que abre la mente. Que Ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Al final, cultiva la paciencia, total. que les obliga a, como os decía, a pensar en sus argumentos y a pensar si esos argumentos pueden ser rebatidos por otro perfil. Con lo cual tienen no solamente que dar sus argumentos, sino pensar más allá en cuáles serían las respuestas que tendría que dar si hay alguien que viene a rebatir aquello que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer, para no extendernos mucho más, creo que son y 18, creo que tenemos el hard stop a la y media, ¿no? Sí, Sí, el tenemos descanso tiempo. lo vamos a hacer a y media, así que me gustaría que pudiéramos luego pasar a la de sociedad, que también habían bastantes de vosotros que pedíais la dinámica de sociedad. Entonces, fijaros que aquí lo que hay es 10 dilemas que podéis, vuelvo a lo mismo, usar estos o inventaros otros. Si os fijáis, hemos creado un dilema por cada área de las 10 que hemos querido identificar para esta dinámica: área de transparencia y financiación, de ética en la toma de decisiones. Alguien hablaba de ética hace un rato en otra de las dinámicas: ciberseguridad y privacidad de datos, sostenibilidad en la cadena de suministro, diversidad e inclusión en la empresa, corrupción y conflictos de interés, gobernanza en tiempos de crisis, innovación y gobernanza, regulación y cumplimiento normativo o bien impacto de las decisiones en la reputación corporativa. Voy a coger una al azar. Ahora, pues me decanto por esta de la ética, que repito, alguien hablaba de ética hace un momentito, y vamos entonces a ir a por el planteamiento. ¿Qué nos dice este dilema? Ok, nos dice: un proveedor, lo voy a hacer más grande para que lo veáis bien. ¿Lo veis bien ahora? Sí, ¿no? Sí se ve. Vale. Sí. Un proveedor ofrece materias primas químicas más económicas, pero no asegura que su extracción respete los derechos humanos ni el medio ambiente. ¿Debe la empresa comprar más barato o debe priorizar el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente?
Y ese es el dilema. Estamos en un mercado muy competitivo. Si somos capaces de rebajar el coste de nuestras materias primas, eso redundará en el coste final, en el precio con el que salga a competir, digamos, nuestro producto al mercado. Pero la pregunta del millón es, ¿debemos de hacer eso a costa de los derechos humanos y el respeto por el medio ambiente en el lugar de donde se extraen esas materias primas que le compramos a alguien que las trae de Bangladesh? ¿Me es igual? ¿O las trae del Perú o las trae de Alaska? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Tiene Venga. una respuesta difícil, ¿no? Esta es la que mencionábamos antes. Y Vale, y aquí ya empiezan a haber aportaciones. Fijaros que volvemos a lo mismo, ¿eh? Aquí ahora no nos va a dar tiempo de hacer eso, pero de lo que se trata sobre todo es de que, esto lo voy a hacer un pelo más pequeño, es de que hagáis argumentar a vuestros estudiantes sobre sus posturas, ¿vale? Dice Raquel, pues siempre, vamos a ponerlo aquí, siempre respeto por los derechos humanos, priorizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, se suma a ello Eva, humanos, ¿vale? Venga, no comprar y visibilizar que sus productos, ¿vale? Sí se realizan con productos ecológicos. Ok, vamos a ver. Nacho profundiza un poquito más, ¿no? Y dice, depende mucho de los datos concretos, cuánto nos ahorra, cuánto nos supone tomar las materias primas, suponiendo que es crucial para la sostenibilidad de la empresa y dado que no se dice que no se cumpla, lo primero es comprobarlo, dar un seguimiento fiel. O sea, Nacho ya se plantea, Muy bien, ¿ves? Muy bien, esa es la reflexión que, ¿no? a la que que queremos. tenéis que llevar a los estudiantes. Efectivamente, ese es el tipo de reflexión, sin duda. Eso es. Antes, Es, respeto al trabajador, dice María, por supuesto. Bueno, es Julio difícil, dice, ¿no? me ha encantado. Julio diría, como gallego diría, depende. ¿Puedo aguantar el sobrecoste o me es del todo imposible y me va la continuidad de la empresa en ello? Bueno, yo diría que Claro, aquí se abren nuevas vías también. Pensar una cosa, siempre tenemos alternativas, siempre podemos encontrar alternativas. Es decir, hablábamos hace un rato de la cadena de suministro y es muy importante entender que en cualquier cadena de suministro tenemos aguas arriba pues a nuestros proveedores, ¿no? Y nuestros proveedores, lo que hagan nuestros proveedores, el cómo gestionen ellos su propio negocio, eso puede afectar perfectamente a lo que es nuestra cadena de valor. ¿Sí? No podemos ir con unas orejeras y pensar que, bueno, el proveedor es el proveedor, pero yo hago lo que yo tengo que hacer y lo que haga el proveedor en su casa, pues él sabrá. Ese él sabrá ya no vale a día de hoy si hablamos de sostenibilidad, porque de hecho lo que se está tratando cuando hablamos de sostenibilidad es, como decíais alguno de vosotros, hablar en el largo plazo, mirar cuáles son las repercusiones de nuestras decisiones a día de hoy en el medio y largo plazo, número uno. Número dos, no podemos hablar de sostenibilidad si ponemos en riesgo la posibilidad de que futuras generaciones puedan, pues eso, vivir en este planeta en condiciones mínimas aceptables, pero no solamente nuestras futuras generaciones, sino que es que hay muchos más seres vivos, animales y vegetales en este planeta, con lo cual es importante que cada decisión esté muy contrastada desde todos los 360 grados desde los cuales nos las podríamos mirar. Vale, y vamos a hacer la última, si os parece, los últimos 5 minutos, así que vamos a saltar a Somos Sociedad. Vamos a ver. Muy bien. Y en Somos Sociedad, que tiene un aspecto bastante similar, como veis, al de Somos Sostenibles, al primero, aquí preguntamos, ¿qué propondríais para asegurar la inclusión en una empresa, en la empresa? Imaginaros que estamos en vuestro centro educativo, ¿no? Y podéis utilizar ejemplos que tenéis ahí a la mano, ¿eh?
Vamos a ver, venga. Voy a quitar esto de aquí en medio. ¿Qué propondríais para asegurar la inclusión en la empresa? ¿Cómo aseguráis vosotros la inclusión en vuestros centros educativos? Tanto desde un punto de vista de docentes como desde un punto de vista de estudiantes. Luego aquí pensar que habrá medidas que tienen que ser muy transversales y que aplican a todo el mundo, pero luego esto puede variar mucho en función del sector, ¿no? Donde haya géneros que estén subrepresentados o, Eso es. por ejemplo, hablando de género, personas con discapacidad, efectivamente, adaptar las instalaciones para eliminar barreras, claro, de espacios, cuotas mínimas para colectivos vulnerables, para la contratación de colectivos vulnerables, culturas diferentes en relación a la sostenibilidad, promover diferentes formas de comunicación, por ejemplo, la lengua de signos. Hay muchas cosas. Muy bien, estupendo. Pues aquí las dejamos. Apoyo psicosocial, colaboración con las familias. Emplear la ergonomía, también muy interesante. Equipos Muy bien, mixtos. muy Entender bien. la diversidad como una ventaja, por supuesto. Bueno, veis que salen muchísimas cosas. Estupendísimo. Muy bien, pues vamos a ir a la siguiente entonces. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Y para asegurar la equidad de género en la empresa. Voy a tomar la Pensé- de equipos mixtos y la voy a pasar aquí también, que me Si gusta. pensamos, y yo os lo pongo más, si pensamos en un sector donde la mujer esté, donde el género femenino esté subrepresentado, como pueden ser las familias de electromecánica, Ujú. química, ¿qué haríais en vuestro sector, por ejemplo, para, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las chicas, ¿no? En este caso, se interesen por especialidades que tradicionalmente se han considerado masculinas? Equidad de salarios, talleres, concienciación. Yo, desde luego, comulgo con Eva, que creo que también lo ha aportado antes, concienciación, concienciación, concienciación. Publicidad con el sexo minoritario, colaboración con instituciones formativas y educativas. Yo creo que es súper importante que se actúe de manera coordinada, por supuesto. Estupendo. 50% hombre, 50% mujer. Más información. Visibilidad desde la ESO. Sí, porque Muy además hay muchas de estas cuestiones que en realidad cuanto antes las trabajes y antes hables de ellas y antes se le dé visibilidad, pues más fácil es luego que cuando Sí, porque llegamos a los nuestra sesgos edad de género adulta, empiezan desde la etapa primaria, si me apuras. absolutamente. Entonces hay que trabajar desde ahí. O sea que yo creo que eso implica un cambio estructural de, ¿no? De todo Así el es, ecosistema en general. así es. Bien, y para garantizar unas condiciones laborales dignas para los empleados. A ver, es que no doy horarios flexibles, hablan, no doy abasto a leer, no os preocupéis que luego lo vamos a poner todo, pero es que creo que es el Sí, taller más sí, participativo que me encanta, sí, sí. Los convenios colectivos que mejoren para dar más espacio a trabajadores, sindicatos, salarios dignos. Pos- Posibilidad de conciliación. Entiendo que, Andrea, quieres decir conciliación para todos, ¿verdad? Hombres, mujeres, ¿no? Salarios justos, turnos adecuados, mejoras de convenios, oportunidades de formación y desarrollo profesional. Creo que también eso es muy interesante. Hmm. estupendo. Vamos a ir a por la última. Estaba ahí, la última. Venga. Vale. Y en la última, ¿cuáles creéis que son los principales impactos que puede provocar la actividad de las empresas en las comunidades de su entorno? Vuestro caso es, vamos, flagrante.
cualquier centro educativo en su comunidad, en su entorno, en su municipio, vamos, tiene una incidencia, un impacto espectacular. Que al final no dejamos de ser los que bueno, tenemos en nuestras manos parte de los ciudadanos de ese municipio, bueno, que efectivamente que pueden formar parte de los que generan un ambiente, digamos, social mejor o peor en ese municipio, ¿no? Bueno, luego cambiaré las faltas de ortografía, no os preocupéis. Mejorar la calidad de vida. Integrar. Estupendo. Bueno, ya veis cómo funciona esta dinámica, ¿sí? Ya estamos en la hora en la que íbamos a hacer un descanso, así que, ¿qué os parece si volvemos a -4? Y repoblar municipios vacíos. Bueno, yo me voy a ir quedando aquí para ir... Solo una cosa, Mónica, si os parece, no os desconectéis de la sesión, Exacto, simplemente lo dejáis ahí en stand-by y nosotras a -4 pues os avisaremos, ¿verdad, eso es, Mónica? Y eso es, así retomamos. es. Muy Venga, bien, hasta ahora, que hasta descanséis. Espero que ahora. te gustara.